Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla sobre negocios que denominamos el negocio financiero en modo prescriptivo. Mi nombre es Alex Rostán, para aquellos que no me conocen, soy el responsable de Arcano en las oficinas de Paraguay. Les cuento que Arcano es una empresa de software con más de 13 años de experiencia en proyectos ejecutados en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ofrecemos soluciones de negocios basados en tecnología Microsoft. Y desde ya hace más de un año estamos con las oficinas y las operaciones a full en lo que es Paraguay. Y bueno, ahora lo que les venía comentando en las redes y un poco en LinkedIn, los que vinieron siguiendo, esta charla nos la va a estar contando y brindando Néstor Oneto, quien es el CEO de Arcano y que tiene muchos años de experiencia transformando la industria financiera. Así que le voy a dar el pase a Néstor para que nos cuente. Gracias, Néstor, por acompañarnos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Alex, haceme así. ¿Sí? ¿No está ensayado esto? No, perfecto. Bueno, hemos titulado el negocio financiero a un modo prescriptivo, dado que todos me preguntaban, bueno, que ese nombre transmite lo que queremos decir. Bueno, y el negocio financiero, la parte de esa está clara. Lo de prescriptivo para todos puede tener alguna lectura distinta. En particular para mí ha sido lo que me ha atravesado en estos 25 años vinculado al ecosistema financiero. Primero desde el lugar de desarrollo, desde fábricas o empresas de servicios en suites de tarjetas de crédito, en una empresa de desarrollo con intercambio de información corporativa, emisión de dinero a alimentación, en donde estuve desarrollando facturación ahí, emisor CRM para el otorgamiento de crédito, para lo que fue la financiera en la cual después sí me desempeñé 11 años como CEO, que es la financiera Pronto del grupo Scotiabank. Antes de eso tuve un pasaje por un call center multiproducto en donde atendíamos los productos de 3 empresas financieras. Y antes de mi venida a Arcano, donde estoy desde hace un año, estuve 2 años como gerente de innovación en VisaNet Uruguay. Así que es desde ahí que el prescriptivo me atraviesa desde hace unos cuantos años, allá por el 2013, 2014, Gartner publicó esta gráfica que estamos viendo, en la cual ordenaba un poco, ya se estaba hablando de los tipos de analytics, de los tipos de business intelligence, de cómo se explotaba los datos en las organizaciones, y lo ordenaba como una evolución desde ese estado en donde tenemos información almacenada y podemos ver lo que pasó con los sistemas, con la operación. Después, con un poco de proceso, un poco de análisis de esa información, podemos tener un diagnóstico de por qué pasó lo que ocurrió, y así hasta el análisis predictivo, en donde podemos enriquecer esa información y hacer un poco de proyección y entender qué va a pasar. El prescriptivo se ubica como el estado de maduración mayor de ese uso de los datos, en donde podemos tomar decisiones, pero que estas estén ya prescriptas en el sistema, es decir, eliminar el paso de tener a alguien mirando, interpretando y con discrecionalidad ejecutar una actividad, sino que prescribir esa actividad en el sistema. Esto atraviesa a toda la organización. A mí, cuando vi esto, fue como un driver de decisión, fue todo un canal de mejora a disparar, enfocando a algunos equipos en la mejora y en detectar estas oportunidades. Hay varios aspectos que influyen mucho en eso, que han influido mucho en eso. Las organizaciones están llegando en distintos momentos, y estos estados de maduración conviven adentro de la organización, en los distintos sistemas, a veces dentro de un mismo sistema. Para el uso de los datos hay un analytics, un business intelligence en un estado distinto, es decir,
a veces solo información de monitor, de qué pasó, como decíamos, el diagnóstico de por qué pasó en otros casos, una predicción de qué va a ocurrir, y bueno, vamos a analizar algunas de esas experiencias. Algunos ejemplos de eso, y creo que el más emblemático y que sale de la industria financiera es el call center, por supuesto, y la evolución de sus discadores, ¿sí? De tener un set de datos a los cuales contactar para una campaña de marketing, para una campaña de recuperación de activos, en el caso de la industria de crédito, por ejemplo. El call center recibe ese set de datos y simplemente un colaborador, un gestor de ese call center miraba la pantalla y disca a ese cliente. Después empezó la automatización de ese proceso y ahí está el discador progresivo, en donde es el sistema quien va haciendo la llamada. Una vez que el colaborador corta, la siguiente llamada la hace el sistema, y de esa manera podemos empezar a hablar de un estado, casi que predictivo, y enseguida enganchar con lo que es la frutilla de la torta en un call center, que es tener un discador predictivo. Los discadores predictivos llegaron al call center para agregar la información que estaba disponible. Ahora sí, las plataformas permitían tener esa información de colaboradores ocupados, de colaboradores en el call center que estaban disponibles para atender llamadas, y un análisis de la historia de esa información para predecir en qué momento se va a desocupar el próximo gestor. Por lo tanto, el sistema empieza a llamar al cliente antes de que ese colaborador esté disponible, de que ese gestor esté disponible, y por lo tanto empieza a predecir esa llamada y la ejecuta, y una vez que el gestor se libera, que uno de los gestores que el sistema predice que va a estar libre se libera, le pasa esa llamada como si fuera una llamada entrante para ese colaborador. Tenemos un caso que se ha vuelto emblemático, también de mejora de un proceso que tenía una información que era recopilada por un colaborador en un caso de minería en Perú, que si bien es de otra industria, prácticamente que vamos a ver cómo esto aplica a todas las industrias, y podemos, mediante la identificación de patrones, poder tomar estas decisiones prescriptivas, digamos. Este caso de la espuma, con Arcano nos tocó desarrollar una solución donde sustituir en un proceso donde una persona iba a mirar las aguas de un vertido de la minera para determinar si esas aguas estaban con un nivel de contaminación, si ese vertido tenía un nivel de contaminación que no era el deseado por la organización, que no era el deseado por la minera. Entonces tomaba decisiones a partir de esa observación visual que se hacía periódica, en determinados, cuando el colaborador podía ir a hacer esa observación, registraba ese dato, y con ese dato después tomaban decisiones. Lo que hicimos con inteligencia artificial, con cámara, es detectar el nivel de espuma en el agua, y así poder calibrar esa observación del sistema y tomar decisiones. La punta de esto, o sea, el prescriptivo de esto, digamos, es que a partir de esa observación de la cámara hecha por el propio sistema y con el procesamiento del nivel de contaminación, entonces determinar, por ejemplo, el cerrado de ese vertido. Ahí quitamos la discrecionalidad que puede tener, no solo la discrecionalidad, que puede tener la mirada, que puede estar en un mal día, que puede estar cansado, sino que además puede demorar, o se puede atrasar, o pueden surgir problemas para que esa visita periódica se hiciera. Ahora, mediante una cámara que está observando permanentemente, se tiene esa decisión prescriptiva, y por lo tanto se reduce una cantidad de riesgos,
y se alcanza el objetivo principal que se buscaba, que era no tener un vertido contaminado de esas aguas. En la industria financiera hay una tremenda oportunidad. Este cuadro viene de la época de Pronto, en donde se hacía un análisis un poco de a dónde atendía la financiera. En particular la financiera Pronto atendía a los sectores no bancarizados de la población, donde los bancos no estaban trabajando y no habían una oportunidad. Hoy estas oportunidades son tomadas, hay bancos que están transformándose digital para poder atender a la población no bancarizada, al igual que las financieras. Otros bancos adquieren estas financieras, estas fintech, que han con mayor apetito de riesgo quizás y con procesos digitales en algunos casos desde el comienzo, van atendiendo de esa manera a esta otra población. Hay otros bancos que directamente se están convirtiendo. Entonces la oportunidad fuerte que se ve en la industria a partir de aplicar esta transformación digital, en atender a la población no incluida, es decir, aquellos que por diferentes motivos, por sus niveles de riesgo, los sistemas no pueden detectar su capacidad de pago de la forma tradicional, sino que hay que aplicar algoritmos, inteligencia artificial, incluso en algunos casos para poder predecir, segmentar a esos clientes y predecir sus verdaderas, sus objetivas capacidades de pago, y en particular sus necesidades, ¿no?, para lo que son productos y servicios, con una segmentación mucho más conociendo a ese cliente, y no que quede en grandes clústeres donde de repente los niveles de riesgo promedio no son los queridos, pero ahí adentro hay clientes a los cuales quisiéramos atender en realidad con productos específicos para ellos. Por lo tanto, y de por sí ya con esa acción, pero también con otras acciones de digitalización de procesos, de aceleración de procesos, podemos mejorar sustancialmente la experiencia de estos clientes, volvernos más competitivos y por lo tanto también tomar oportunidades en donde, si bien otras instituciones están atendiendo, pero bueno, esa carrera por fidelizar a los clientes y por atraer nuevos clientes con una mejor experiencia generada, seguro que se está en mejores condiciones de competir. Ni que hablar que en toda la organización se vuelve una oportunidad muy fuerte de ser más eficientes. Ese ejemplo, Pronto en una época donde la tecnología, las plataformas todavía no estaban en este estado que ahora vamos a repasar un poco, que genera esta gran oportunidad, por qué no pasó hace 30 años o por qué no pasó hace 25 años, sino que este salto grande hacia la digitalización, hacia esta prescripción, ocurre ahora. En el caso de la financiera Pronto hubo un ejemplo en el otorgamiento de crédito que fue quitar la discrecionalidad de un analista de la organización en el momento de otorgar, es decir, en el momento de otorgar, que ese proceso fuera cerrado en el sistema, es decir, que fuera el sistema quien determine si la persona tiene un producto o servicio para ella que le conviene. Es decir, un proceso que tradicionalmente hay una persona sentada analizando la información para decidir si se da o no se da el crédito. El objetivo fue del emprendedor que en ese momento y el equipo que lo rodeaba, el objetivo fue que no hubiese discrecionalidad en ese proceso. Entonces, a partir del análisis de la información, del procesamiento de esa información, que era en esa época todavía muy difícil de que fuera online, sino que ese procesamiento de la historia de ese cliente era un procesamiento batch que se preparaba para atender a ese cliente que venía, e incluso para atender a clientes similares a clientes a los cuales ya la organización conocía. Es decir, mediante el procesamiento
de la historia de clientes que vivían en determinada zona, que tenían determinado poder adquisitivo según su recibo de sueldo o según su recibo de luz, de pago de luz del hogar, y además tenía 3 hijos, y además estaba casado, etcétera, etcétera. Mediante ese set de datos se podía inferir que si venía un cliente con similitud de datos, entonces podía tener un comportamiento. Por lo tanto, había ya un producto disponible o no en lo que llamábamos el plan comercial, la góndola de productos a las cuales ese cliente podía acceder. Entonces, el rol de los analistas de crédito pasaba a estar en calibrar ese sistema, en asegurarse de hacer los ajustes necesarios para que esa oferta que le aparecía a un colaborador, que no tenía que tener conocimientos ni de riesgo, sino simplemente tener una captura correcta de datos de ese cliente que venía, y el sistema le decía si esa persona podía obtener ese producto, crédito, tarjeta de crédito, y se la podía llevar. Otra experiencia de ejemplo, y que tiene mucho que ver con el cambio cultural, era cómo incluir biometría, por ejemplo, en este caso, para la autenticación de las personas, y que esto que ocurría, que ahora, al ser un proceso cerrado, permitía una cantidad de atributos, tanto a la propuesta de valor como a la eficiencia, que ahora vamos a repasar. Ese proceso podía verse fuertemente enriquecido con una validación de huella digital que además redujera riesgos. Y una cuestión que ahí apareció y que es clave de ir derrotando en este proceso de digitalización es la resistencia cultural. Y ahí siempre aparecen los pero, esto no va a funcionar porque yo estoy convencido, porque siempre se hizo de esta manera. O en el caso de la huella digital, el cliente no nos va a dar la huella digital. Y ahí ocurrió algo que la realidad lo desmintió. Hicimos una buena campaña de enrolamiento en las sucursales, y en menos de un año, en pocos meses, se alcanzó el enrolamiento voluntario, y firmando los acuerdos con el cliente, del 70% de la cartera de clientes, lo que demostró, y sostenido, las objeciones eran muy pocos, que el cambio, que hay que promoverlo, había que generar las condiciones también, había una campaña amigable, con información abierta, para convencer a esos clientes de que podían sumarse al sistema y obtener un beneficio, obtener una mejor experiencia y obtener mejor acceso a los productos y servicios de la financiera a partir de su enrolamiento en el sistema con la huella digital. Entonces, ¿qué permite, recién mencionaba, qué está permitiendo o qué está volviendo exponencial este cambio en la digitalización y esta oportunidad de atacar y volver prescriptivos procesos que antes era imposible en el momento? El caso que mencionaba hoy, porque la información no era posible procesarla, si bien se sabía que a partir del análisis de determinada información, bueno, esa información había que procesarla, generar los business intelligence, las dimensiones y las métricas. A veces ese diseño no era exactamente el que necesitábamos, entonces había que repensar, eran proyectos largos. Los sistemas de explotación de Big Data de hoy, que permiten, con el procesamiento, con las capacidades de procesamiento que hay hoy, permiten acceder a esa información en forma instantánea. Entonces las plataformas, y en particular les voy a hablar de Azure, que es donde Arcano se mueve con confianza y seguridad, ofrece ambiente seguro, del cual es un capítulo especial, porque para la industria financiera seguridad y cumplimiento es una clave. Por lo tanto, ahora voy a dedicarle un par de slides específicamente a esto. La escalabilidad, que permite, como decíamos, entre otras cosas, primero almacenar grandes cantidades de datos, pero además
en un régimen de consumo por uso, procesar esa gran cantidad de datos de forma compleja para obtener esa infosíntesis que me permite hacer que estas decisiones sean prescriptivas, prescribirlas en el sistema, incorporarlas al sistema como un proceso mejorado más. Hay desafíos de diseño también que ahora vamos a repasar. Acceso global a esta información, por lo tanto la escalabilidad y este acceso global se combinan quitándole el techo a las organizaciones en lo que quieran desarrollar y hacer. La posibilidad de tener un data center híbrido, on-premise y cloud, y esto pongo especial énfasis porque sé que en la industria financiera, en algunos países y en algunas corporaciones tienen también se autoimponen estas restricciones, requieren que algunos datos sensibles, algunos datos específicos estén en data center propio. Y bueno, Azure tiene la modalidad de Azure Stack, que permite que uno de esos nodos de donde tenemos la información esté alojado en nuestro data center, teniendo la posibilidad de tener infraestructura que de otra manera sería muy costosa por un costo mucho menor y consumir por uso los picos de necesidad que se tenga. Y esto teniéndolo híbrido, incluso hoy con las tecnologías de SD-WAN para la red se pueden configurar que este nodo on-premise y el nodo en Azure puedan estar en un mismo segmento de red. Incluso, y ahí no me quiero meter en profundidad esto porque ya es muy técnico, para eso hay otros jugadores en Arcano que lo dominan mejor que yo. Y el tema de flexibilidad que la nube ofrece y todos los servicios que hay arriba es importante. Yo le agregué acá, y en el caso de la nube de Azure, la cercanía de Microsoft y los partners en la región es un diferencial importante a la hora de construir estas soluciones sobre la nube de Azure. Hay todo un set de extensible en 365, en Microsoft 365, que incluye Power Apps, que es como la estrella en este proceso de poder tomar datos de una fuente que pasa a estar disponible prácticamente que en forma instantánea hoy. Y instantánea me refiero ocurre la operación, la información pasa a estar disponible en un formato consumible desde, en este caso, Power Apps, por ejemplo, para automatizar la decisión impactando en otro sistema. Y acá vuelvo sobre algo que ahora vamos a profundizar, que es el desafío de arquitectura que se promueve. Un cambio de estos prescriptivos en otra época y en particular en la época esta que les mencionaba, estoy hablando de casi 2 décadas atrás, cuando volvíamos prescriptivo el proceso de otorgamiento de crédito, era un cambio en el sistema, era codificar muchas líneas, era dibujar ese árbol de decisión adentro del sistema con código, por lo tanto era un proyecto largo, un proyecto complejo, los cambios se volvían complejos, si bien tratábamos de hacer la mayor parte parametrizable y que esa parametrización incluso pudiera ser calibrada y cambiada en vivo, en el correr del día, mientras el proceso estaba corriendo, no ofrecía estas facilidades que hay hoy de, al tener el business intelligence disponible, usar una herramienta de estas como Power App, obtener esa data y impactar en los sistemas. O sea, ese desafío de arquitectura modularizada y de servicios con web service que están escuchando para poder recibir esa instrucción se vuelve clave, incluso hasta para poder organizar ese cambio cultural en algo que ahora vamos a repasar. No quiero, esta slide, quienes han estado en alguna otra charla que me ha tocado dar,
han visto que se repiten algunas slides. Bueno, esta es una clave porque para la industria financiera tener la confianza, la tranquilidad de que la seguridad que me ofrece la plataforma sobre la que estoy construyendo estas soluciones es un servicio, o sea, y es transversal a esto que estábamos diciendo. O sea, si yo voy a utilizar, por poner el ejemplo de Power Apps, sé que está integrada, sé que mi usuario está integrada en la seguridad tanto del sistema de BI del cual estoy extrayendo la información, o del sistema del cual que puede ser otro, puedo estar extrayendo información de un Excel, puedo estar extrayendo información del correo, del task, de la herramienta 365 que se nos ocurra, y impactándolo. Y hablo de esto, hablo del contexto Microsoft, pero como se podrán imaginar, esto aplica para las soluciones de nube de otros actores también. Yo creo, y por mi historia y lo que he conocido en la evolución de la plataforma de Microsoft 365, hay diferenciales muy fuertes e importantes. Esta extensión del ámbito de seguridad a los dispositivos incluso personales de Microsoft 365 y de toda la plataforma hace que estas posibilidades de prescribir decisiones se vuelvan muy distribuidas y seguras, incluso cumpliendo normas como PCI, cumpliendo las normas de proceso como la de ISO 27001 y 27018. Aplicar DLP, por ejemplo, que es todo el control de la prevención de pérdida de datos a todas las soluciones que están siendo integradas dentro del sistema completo de la organización. Entonces, seguridad, escalabilidad, acceso global, data center híbrido, flexibilidad y cercanía de Microsoft y los partners, junto con el nivel de procesamiento que hoy tiene para el cumplimiento y la seguridad, la nube de Azure la hacen muy segura. Un solo número de estas dos slides que se las extraje de una presentación de Juan Jomena de Microsoft de seguridad, que me parecieron súper explicativas e interesantes. En este caso, el número de que Microsoft procesa 6.5 trillones de señales diarias entre autenticaciones de Windows, autenticaciones de OneDrive, el correo, las autenticaciones en Azure, las publicaciones en los sitios web que están en Azure, autenticaciones de BIN, etcétera, hacen que también acá se aplique el procesamiento de esta gran información para tomar decisiones muy rápidas sobre la seguridad y bueno, volver esta plataforma muy segura. Las oportunidades que ofrece la plataforma en nube, entonces, el consumo por uso, tanto para procesamiento y almacenamiento, lo vuelven un diferencial importante para dar estos pasos, para habilitar estas posibilidades, para que el escalamiento de la solución no requiera al principio del proyecto pensar en un gran desembolso, sino que me puedo imaginar esta solución y después ir, en la medida que se va implementando y que los clientes la empiezan a adoptar o que los usuarios de la organización lo empiezan a adoptar, puedo ir monitoreando ese consumo por uso y tener un control de lo que voy a gastar, y no tener una gran inversión al principio. El Business Intelligence y la inteligencia artificial están disponibles instantáneamente, es decir, yo puedo, a partir de, vamos a poner un ejemplo, en un peaje donde había una barrera y una persona que estaba esperando que el auto pase para cobrar ese peaje. Hoy prácticamente quienes han tenido la posibilidad de viajar en algunos países, esto ya está sin barrera el peaje. En algunos casos ni siquiera es necesario bajar la velocidad, o sea, pasás, la cámara te detecta
el número de la matrícula y eso automáticamente, prescriptivamente, va a la cuenta de la patente del vehículo. Es decir, esto que antes eran tiempos de procesamientos batch, pesados, incluso en algunos casos muy costosos para poder aplicar a los procesos, hoy están disponibles como pequeños módulos de inteligencia que se pueden enganchar en estas plataformas como Power Apps y obtener estas mejoras sustanciales en los procesos. La seguridad y el cumplimiento como servicio, es decir, construyo arriba, no tengo que estar pensando en mis proyectos como mis soluciones, y bueno, y hablo desde esta antigüedad que tengo, en donde en determinado momento de las capas, tanto de presentación como de seguridad y de cumplimiento, había que incorporarlas en esos desarrollos y generaban más lentitud, más pruebas, más retrabajo sobre las soluciones que se estaban implementando. La arquitectura modularizada pero integrada con servicios transversales es como un fuerte, es una oportunidad y un desafío al mismo tiempo, ¿sí? Porque los módulos que voy incorporando al sistema, las decisiones que tomo a la hora de contratar un RP, a la hora de contratar un CRM, tienen que ya tener esta mirada de voy a poder tomar un equipo que se dedique a gestionar la experiencia del cliente. Hace unos días un amigo me pasaba un link de cómo está organizado Spotify, o cuál es la organización que busca tener en sus equipos Spotify, y cómo armar un equipo multidisciplinario para enfocarse y atender la experiencia, y con independencia para tomar decisiones. Para que eso pueda ocurrir, y ahora lo vamos a repasar, tiene que haber una arquitectura que permita usar estas plataformas como Power Apps, por ejemplo, y decir, bueno, si ocurre esto, o Power Automate, si ocurre esto en el sistema, entonces que cambiar esta configuración del usuario, generar esta otra experiencia en el usuario, para que un equipo pueda enfocarse en eso y tener autonomía a la hora de tomar estas decisiones de automatización. La arquitectura tiene que estar preparada para ello. A ver, hay oportunidades en cualquiera de los estadios de la arquitectura, pero en la medida que vamos mejorando la arquitectura para que esto ocurra, incorporando a la visión el objetivo de tener avances sustanciales por equipos que trabajen de forma autónoma, se vuelve clave. Las oportunidades culturales que hay que aprovechar: el cliente está cambiando sus hábitos, el celular manda la experiencia, hoy todos, el smartphone nos genera soluciones a cuestiones que antes, de vuelta, también teníamos que recurrir a consultar la información por un lado, ir a esperar el estado de cuenta y después ir a pagar a una red de pagos. Bueno, a nivel de usuarios también tenemos esta oportunidad de prescribir nuestras tareas diarias, nuestras obligaciones, es decir, no espero el estado de cuenta, veo cuánto tengo que pagar y voy a una red de pagos o voy a la casa a la sede del servicio al que tengo que abonar, sino que hoy puedo bajarme una aplicación que se conecte con ese proveedor de servicios, determine cuál es el pago y automáticamente haga el pago, y ni siquiera esperar a que yo me olvide o pague atrasado, sino que agendar ese pago para que ese pago se haga automáticamente. Como organizaciones tenemos que ser capaces, en la industria financiera tienen que ser capaces de prestar este tipo de servicios, porque la experiencia hoy es mandatado. Si no lo da, lo va a dar la competencia. Si no lo doy, lo va a dar la competencia, y como usuario nos estamos acostumbrando cada vez más. Ya no estamos en la etapa solo de los early adopters en los smartphones, sino que ya estamos en una etapa de cambio cultural fuerte, donde en todas las franjas de edad hay una opción grande de aplicaciones.
si bien falta, hay mucha oportunidad, pero el cambio cultural está disparado, ya no es un cuco cerrado al cual hay una gran parte de la población que todavía no ha accedido a ningún tipo de estos servicios, sino que ya se ha abierto la puerta y ese cambio está encaminado. Otra oportunidad es que el Agile está de moda, si bien hace más de 10 años que las metodologías ágiles están en la vuelta, hay que profundizar en su valor. Y por eso también esta es otra slide que me sigue hace mucho tiempo, porque creo que es la mejor síntesis de qué hablamos cuando hablamos de cultura ágil, y cuando hablamos de cultura ágil no solo a nivel de los proyectos, digamos que es un poco como la metodología ágil se ha hecho más conocida, sino a nivel del pensamiento, a nivel de los intercambios, a nivel de cómo nos organizamos. Tenemos que buscar este paradigma de dar mayor visibilidad en cualquier proceso, en cualquier proyecto. Un poco la metodología ágil lo que propone es esto: bueno, generemos los instrumentos de gobierno en un proyecto, por ejemplo, para que el cliente o quien demanda o quien está recibiendo la experiencia tenga mayor visibilidad de lo que va a recibir, de lo que va a ocurrir. En el caso de la adaptabilidad, bueno, que ese proyecto, que ese proceso se adapte rápidamente, porque esa visibilidad me permite recoger rápidamente el feedback del cliente y por lo tanto, como no estoy tan avanzado, me puedo adaptar y no como en la metodología tradicional que recibía ese feedback al final del camino, por lo tanto implicaba un retrabajo de ir hacia atrás y quizás o sea, con mucho más costo, con mucho más esfuerzo, corregir esa solución. Por lo tanto, el valor del negocio se puede empezar a entregar antes, y más que nunca este concepto de pensar transversalmente en cómo voy automatizando actividades, cómo voy volviendo prescriptivas algunas actividades que hoy son predictivos o simplemente mirando información y tomando una decisión en un sistema, voy entregando mayor valor al negocio antes, es decir, no proyectos largos en los cuales me imagino, primero me tengo que imaginar cómo va a estar el negocio dentro de un año, después me imagino cuál es el valor que ese negocio va a estar demandando, cuál es la experiencia que el cliente va a estar demandando, y le puedo estar errando en toda esa imaginación, primero que nada. Segundo, que la construcción, la entrega de valor en las metodologías más tradicionales o en la forma de pensar más tradicional, esta de tratar de tener todo contemplado, de tratar de tener todo controlado, me llevaba a que hasta el final no entregaba el valor al negocio, después de 200 pruebas, después de mucho retrabajo. Incorporando esto que decía recién, ¿no? Es decir, que antes la seguridad, la parte de compliance, la parte de usuario, todavía que la capa de presentación, todavía hay que trabajarlo durante este proceso. Eso que hoy ya está dado como servicio, que es transversal en la plataforma, o dependiendo del nivel que tenga cada institución en su sistema, pero bueno, hay que ir hacia ahí. Hoy permite que ese valor del negocio se comience a entregar antes, por esta adaptabilidad y por esta visibilidad que le estamos dando al cliente, y por lo tanto reduciendo los riesgos al máximo, ¿sí? Sobre todo reduciendo los riesgos al final del proyecto, o sea, cuando el tiempo ya transcurrió desde que comencé a implementar una solución y que la estoy entregando. Recién les mencionaba el cuento de los equipos ágiles de Spotify que me pasaron hace poco y que me pareció fantástico y que cuadraba mucho con todo esto que está ocurriendo. Es como que se van alineando las partes desde el cambio cultural, el cambio en las plataformas, para que las soluciones cumplan con este paradigma de la cultura ágil, ¿sí? La arquitectura ágil como servicio y los proyectos ágiles. O sea, si logramos cambiar estos equipos ágiles, arquitectura ágil y proyectos ágiles, vamos a obtener que el paradigma
de cultura ágil entrega mucho más valor al negocio en menor tiempo y con mucho menos riesgo. ¿En dónde están estas oportunidades en el negocio financiero? Bueno, este es otro cuadro que también ando con él hace varios días, hace varios meses en realidad, en donde tratamos de agrupar con este cuadro todas los casos de uso que hay dentro de una organización, por lo menos para poder mirarlos, quizás sea hasta una buena forma de organizarse, dependiendo de cada organización, pero sea una de las formas de organizarse y ver cómo se impacta positivamente en todas las personas de la organización. Y cuando ponemos las personas en el centro, los ponemos a todos, ¿no? Evidentemente a los empleados de la organización, a los funcionarios de la organización, a los directores, a los directores accionistas, a los clientes, sin duda. Son personas que son impactadas por todo lo que hacemos, por lo tanto, tanto para el accionista entregar mayor valor, entregar mejor resultado, aumentar el valor de la organización, como para el cliente darle mejor experiencia, mejores productos, mejores servicios, y al colaborador cuidarlo en este proceso, transformándolo, acompañándolo en su transformación, detectando las oportunidades, detectando sus habilidades, aprovechando de sus fortalezas, como alguien que antes de repente ocupaba un lugar en la organización en un proceso, como les mencionaba, el proceso de crédito, y bueno, puede ser transformado y voy a un ejemplo claro, que fue el ejemplo de Pronto, que nunca paró de crecer aún en ese proceso. No fue que se prescindió de las personas, sino que se aprovechó el crecimiento para transformar a esas personas, colocarlas en el lugar donde entregaban más valor, incluso más valor que el anterior, yendo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Minera que mencionaba recién, caminando, yendo a mirar el agua, pero, o sea, con una cantidad de tiempo invertido y una actividad bajo lluvia, calor extremo, sino que ahora la persona estaba dedicada a mirar que el sistema realmente está bien calibrado y que ese conocimiento visual que él ponía ahora está dedicado a calibrar el sistema. Por supuesto que los perfiles a veces no se adaptan a esa nueva función, no se adaptan a la función específica, porque algunas de las funciones ya no existen, pero además se generan otros tipos de trabajo. En el caso, por ejemplo, del otorgamiento de crédito, había un área de control de los legajos que se volvía clave, que controlaba si el proceso, y en aquel momento no, hoy ya tiene otro desafío, pero si en aquel momento el proceso de carga de datos había sido el correcto, y poder generar la mejora en la carga de datos que era necesaria para que el sistema también funcionara bien. Por otro lado, se generaban fuentes de trabajo, de nuevo tipo de trabajo, con muchos analistas, sociólogos y economistas mirando que el sistema se estuviera comportando como se quería y haciendo el marketing de la siguiente generación de productos y servicios que entraban en ese proceso, ¿sí? Entonces, de vuelta, las oportunidades están en toda la cadena de procesos. Nosotros lo estamos hoy tratando de mirar de esta manera, o sea, los casos de uso que ponen las ideas en acción en la organización, que hacen este proceso de mirar info, de analizar info, de generar innovación, de prototipar, de diseñar. Hay mucho para ganar ahí. En la parte de cultura organizada, todo lo que es gobierno, todo lo que tiene que ver con acá lo traigo más específico con el detalle de algunos de esos casos. Todo lo que es gobierno corporativo, gobierno operativo, con los procesos de gestión humana sistematizados y enriquecidos, poder, por ejemplo, en un proceso de selección, no recorrer determinados caminos que hoy de repente generan entrevistas con colaboradores que de repente al final ya es posible determinar de antemano, no hacerle perder el tiempo, no hacerle generar expectativas, sino que un mejor procesamiento de la data disponible que hoy hay, tanto en LinkedIn como en los sistemas de información que están públicos, la información que es pública, poder determinar si el colaborador se va a adaptar, si realmente es
en ese proceso de selección un candidato que pueda avanzar y por supuesto que automatizar partes de ese proceso. Pero como ejemplo de un caso de uso que analizamos en esta agrupación, en la optimización de procesos, hoy mencionaba lo de la identificación de patrones, que en la industria financiera en particular es clave. En algún momento nos imaginamos, creo que ya alguien lo debe haber implementado, en el caso de la financiera en la que estaba, pero también en la corporación, en Scotiabank o en alguna otra financiera banco, nos imaginábamos que para las pymes, para los préstamos pymes, donde, y recuerdo un caso específico en Perú, donde quienes visitaban al almacén, a ese mini mercado, daban una mirada y estimaban el balance casi prácticamente de ese comercio a partir de si tenía heladera de Coca-Cola, si tenía determinados productos en el estante y qué cantidad de productos tenía. Hoy eso podría ser, a partir de una foto, podría ser inferido por los sistemas automáticamente y quitando de vuelta esa discrecionalidad y automatizando, mejorando las decisiones, pudiendo además segmentar mejor a ese prospecto y darle mejores productos y servicios. La observabilidad también, ¿no? O sea, al aplicar inteligencia artificial, al aplicar estos procesos de mejoras, también en la observabilidad hay oportunidades de generar mejor monitoreo, pero además mejor camino hacia lo prescriptivo. O sea, podemos ir viendo cómo se comportan estos procesos para saber identificar cuáles son esas oportunidades de pasar a prescriptivo decisiones en la organización que hasta ese momento se tomaban reactivamente o a partir del análisis de información almacenada. En la propuesta de valor hay algunas oportunidades en el caso específico de la industria financiera que bueno, ya les mencioné varias de estas, pero bueno, del modelo tradicional que sí tenía algo, ya estaba casi que en muchos casos en un estado predictivo. Por ejemplo, este analista de crédito que estaba sentado en el mostrador cuando el cliente venía o viene, en muchos casos cuando el cliente viene, y a partir de los datos que carga en el sistema le pone un semáforo. Entonces ese semáforo rojo, verde, amarillo, si es amarillo es la discrecionalidad de este analista si otorga ese préstamo o no. Esos niveles de riesgo que hay delegados en personas no son necesarios a esta altura. Se pueden construir hoy automatizaciones, procesamiento de la información suficiente y prescripción para que en lugar de ser un semáforo sea concretamente estos son los productos a los que ese cliente puede acceder. Había evidentemente otros beneficios y en el caso del modelo tradicional debilidades del modelo tradicional, ¿no? O sea, el ajuste en el proceso de decisión era lento, determinar si ese semáforo había funcionado correctamente o no, además si lo había aplicado de la mejor manera posible el analista, era todo un proceso mucho más lento y ni que hablar de cambiar el comportamiento de ese semáforo. Analizar esas causas era un proceso muy lento. En el modelo digital prescriptivo está más centrado en el cliente, más centrado en conocer en el cliente, es decir, en que la segmentación esa por lo que conozco de él, por lo que tengo de él, más lo que puedo incorporar con biometría, con analítica previa, puedo dar mejores productos y servicios, conocer mejor a ese cliente y darle mejores productos y servicios y una mejor experiencia. La inteligencia de decisión automatizada y la entrega omnicanal, porque una vez que estos productos no requieren de un análisis sofisticado en el momento de otorgar el producto, sino lo requieren en la previa y en el post para la calibración, pero no en el proceso en sí, puedo ir a una omnicanalidad mucho más fuerte, es decir, puedo dar un préstamo en la app o puedo dar un préstamo en redes de terceros,
por poner el ejemplo del préstamo, pero esto aplica para seguros, aplica para el resto de los productos de la industria financiera, el otorgamiento incluso de tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, esta entrega multicanal y una calibración instantánea hacen que el modelo prescriptivo sea como una mejora en la propuesta de valor de las organizaciones financieras sustancial y muy importante. En lo comercial, como les decía, omnicanalidad, hipersegmentación y una oferta proactiva a partir del mellizaje incluso de esos clientes que no conozco, pero que bueno, con los datos que me entregan puedo colocarlo rápidamente, o sea, con un procesamiento prácticamente instantáneo en un clúster de clientes y pasar a tener, por lo menos, inferir un conocimiento, pero además tener ya decidido qué es lo que le voy a entregar. La reducción de riesgo sin discrecionalidad en las personas. En el proceso este riesgo se reduce sustancialmente. El monitoreo online también permite que tomar reacciones rápidas ante la posibilidad de detectar incluso que el sistema no se esté comportando exactamente como pensamos o como esperábamos porque por algún motivo la demanda cambió de ese proceso. La velocidad en el ajuste es clave, o sea, una vez que detecto un problema, un desvío, puedo calibrar rápidamente y cambiar el comportamiento del sistema, por lo tanto reducir los riesgos, y la biometría es clave en la determinación de la identidad, por lo tanto también incorporando a esta prescripción algo que antes era realizado por un chequeo visual que tenía también mucha discrecionalidad y mucha habilidad que no era homogénea a la hora de determinar la identidad de las personas. Y me refiero concretamente a decir, me tocó ver casos en su momento que en el análisis de una cédula de identidad había personas mucho más hábiles en detectar una cédula falsa que otras. Por lo tanto, en el incorporar biometría a estos procesos aumenta fuertemente, reduce los riesgos y aumenta fuertemente la confiabilidad. En el caso de la productividad, las personas dedicadas al análisis, los procesos de delivery con personal operativo, la omnicanalidad en redes, web, móvil y las tecnologías cognitivas para la automatización de la gestión son como esta oportunidad fuerte de mejorar la propuesta de valor de las organizaciones. Un caso específico, en este proceso hay cambios culturales muy fuertes a definir. Hay una pregunta que es clave a la hora de pararse a ver cómo estoy en el diagnóstico. Hay varias preguntas, pero voy a tirar solo un par que a mí me parecen claves. ¿Quién es el dueño de la data? Me ha tocado conocer organizaciones, bancos, por ejemplo, en los cuales los dueños de los datos del cliente estaban, y créanme que lo que les voy a decir es cierto, en más de 50 bases de datos distribuidos, es decir, la base de datos de riesgo, la base de datos del área de seguridad, la base de datos del área de tarjetas, la base de datos los productos, la visión holística del cliente era prácticamente imposible. Entonces, un empuje fuerte y un cambio cultural fuerte en esto es que los datos del cliente tengan un lugar primordial, estar unificados, una visión holística de ese cliente, de todo lo que ocurre con ese cliente, tenerla consolidada. Hoy la explotación en Big Data permite incluso, como un paso intermedio a una arquitectura mejor, permite volcar toda esa data a un repositorio Big Data y explotar esa data, tomar decisiones a partir de esa data, también de vuelta casi instantáneamente en la medida que las extracciones sean eficientes y sin un impacto que pueda tener una reportería sobre la operación. Es decir, donde están los datos operativos del cliente, a veces con los viejos reportes se tiraba abajo la operación porque los sistemas no estaban preparados para
determinadas extracciones, entonces se complicaba. Ahora con una extracción controlada, probada y que sea asincrónica, digamos, que si bien sea instantánea, pero que no sea transaccional con los movimientos que van ocurriendo en la operación de ese cliente, se puede volcar y se puede tener como un paso intermedio este analytics del cual, de vuelta, conectar plataformas como Power Automate para mirar los datos y tomar decisiones a partir de esa información, que pueden ser desde campañas digitales hasta un cambio de configuración en el sistema, si el sistema ya tiene en la parte de, por ejemplo, en la parte de sucursal web, determinadas posibilidades de inferir en esa configuración desde una otra aplicación. Cómo el proceso utiliza esa data es clave también. En particular, una pregunta que ya tiene que ver con esto del gobierno corporativo y operativo en Teams. ¿Un ticket puede ser automático? Cuando llegué a Arcano y me encontré con Teams y un poco el equipo estaba usando Teams hace tiempo, y yo me tocaba la parte de un poco de decir, bueno, por mi costumbre y venir de la industria financiera, el gobierno, tener objetivado, documentado el esquema de gobierno de la organización hace mucho sentido en la industria, porque tanto desde el punto de vista del compliance, las propias corporaciones están mirando permanentemente cómo se toman las decisiones en la organización, y en particular es una muy buena práctica de comunicación incluso hacia todos los colaboradores para que sepan en dónde se toman las decisiones, a quién recurrir en caso de tener propuestas, cómo determinadas decisiones no son caprichos de un individuo dentro de la organización, sino que son la decisión de un equipo que está pensando, enfocado en esa perspectiva de la decisión que se toman. Entonces, me enfoqué en esto enseguida, y enseguida vi en Teams la oportunidad de que estos equipos de decisión estuvieran reflejados ahí, y que sin darme cuenta, de golpe, en lugar de ser instancias periódicas, había decisiones que pasaban a tomarse en vivo, que dejaban de estar en un correo que intercambiaban entre partes parciales de quienes tenían esta responsabilidad de decisión, sino que ahora estaban en el chat del equipo, y por lo tanto todos los miembros de ese equipo responsables de esa toma de decisión ahora tenían la información ahí, y podían también intervenir en la discusión e influir en la decisión. Entonces, esta pregunta de si un ticket puede ser automático viene de eso, de que a mí me pasó cuando me tocó hacer esta organización, este esquema de gobierno. Había que disparar una cantidad de tickets ATI, en los cuales pedirle un repositorio para almacenar archivos en el file server, un grupo de distribución en el correo con los integrantes de ese equipo, y bueno, todo esto tenía un tiempo y estaba sujeto a un error, ¿no? Es decir, podía pasar que incorporaran mal al equipo a una persona, o que simplemente una persona se había ido se fue de la organización después, entonces ese equipo no queda actualizado, por lo tanto aumenta el riesgo de que no reciba determinada información que es crítica para él, etcétera, sino que ahora con Teams es el dueño del equipo el que pasa a tener el poder de crear, cuando crea el equipo, el repositorio automáticamente que ha creado, en donde compartir información, archivos con ese equipo, la distribución, el calendario pasa a estar asociado a ese equipo, y por lo tanto deja de estar ese ticket ATI, es trabajo en el que TI no agregaba mucho valor, pero que sí sufría de él, me estás demorando, no es lo que pedí, etcétera. Entonces hay como en muchos procesos
en el análisis de los tickets dentro de la organización oportunidades de mejoras de eficiencia muy fuerte. Este es un ejemplo de cómo aplicando Teams para el gobierno se puede mejorar sustancialmente esto. En Arcano tenemos todo nuestro esquema de gobierno representado en Teams funcionando, y a partir de ahí también hacemos los ajustes necesarios. Entonces, algunas conclusiones que me fueron surgiendo en la medida que en esta historia, no para armar esta presentación, sino que prescribir actividades generaban oportunidad de negocio importante. Para esto los servicios en la nube hoy son clave en esta oportunidad por todo lo que decíamos. Si bien esto de prescribir puede ser un data center on-premise con las soluciones legadas, es más difícil, es más complejo. Como decíamos hoy, la evolución de esta arquitectura es necesaria también para que estas oportunidades de prescribir actividades a partir del Business Intelligence sea mucho más dinámica, mucho más posible, podamos enfocar, como decíamos, podemos enfocar equipos en perspectivas específicas que a la organización le interese, como puede ser experiencia de cliente o eficiencia o cuidado de las personas. La perspectiva que se le ocurra, podemos poner un equipo multidisciplinario dedicado a generar soluciones rápidas con retorno rápido de valor, ¿sí? Otra conclusión, que lo que vimos es seguro consumir servicios en la nube, y créanme que soy un convencido de esto. Cuando me he encontrado muchas veces, incluso en algunos asesoramientos, desde Arcano estamos asesorando a varias empresas financieras, cuando aparece la resistencia de consumir los servicios en nube, de ir a la nube, no hay ninguno que sea, o sea, no he logrado que nadie me convenza de que, no, sí, para eso no es seguro y no es, o quedas afuera de cumplimiento, porque incluso, como les decía, en el extremo de esa regulación particular que puede haber en alguno de los países en donde debo tener alojado los datos en el propio país, está la posibilidad de Azure Stack, por ejemplo, o de otras soluciones en las cuales poder ese procesamiento nube hacerlo local. Por lo tanto, el procesamiento en nube, esa posibilidad de escalar, de que las soluciones, ejecutar soluciones que en otro momento era impensado, había que tener un super equipo, una super máquina para poder hacer esos procesamientos, hoy se consumen por uso y se consumen de forma segura, ¿sí? Incluso más segura que los data centers propios, en donde esa gestión de data center propio que me tocó hacer y que requiere un esfuerzo importante, que los aires acondicionados, que el piso flotante, que la seguridad de acceso, etcétera, 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 etcétera. Hoy, una vez que impacto una solución en la nube, una vez que impacto una solución en Azure, automáticamente está replicada en varios data centers y paso a tener seguridad sobre mis datos, accesibilidad sobre esos datos, ¿sí? Es requerido pensar una arquitectura de servicios, esto que mencionaba hoy, también en este camino de transformación, si bien esta mirada de ir prescribiendo las actividades posibles a partir de información que ya tengo disponible hoy para tomar esas decisiones, pero también en la construcción de una mejor arquitectura pensada en servicios de los sistemas de la organización, hace que en el futuro aparezcan mayores oportunidades. Dependiendo del nivel que tenga cada institución en esa arquitectura, de la modularización que tenga, de las puertas de acceso a cambios en las configuraciones y en el comportamiento del sistema, va a ser el tamaño de la oportunidad que hay hoy en prescribir estas actividades. El pensamiento ágil es como el principal driver cultural, ¿no? Es decir, poder estar buscando permanentemente cómo entrego mayor valor a la organización con un esfuerzo menor,
es clave para poder quizás hasta enfocar un equipo de mejora en una actividad de este tipo, con esta mirada de decir, bueno, miremos en dónde hay oportunidad de, a partir de los datos que ya tengo hoy, o agregándole un mínimo procesamiento a ese dato, puedo tener estas mejoras para el negocio, para la experiencia del cliente, para la rentabilidad, para la eficiencia dentro de la organización. Los estados del Business Intelligence conviven en la organización. Esto que vemos vamos a tener y vamos a seguir teniendo por mucho tiempo, y en algunos casos hasta querido, hasta como una, no es que tenemos que transformar todo a prescriptivo, sino que hay información de monitoreo que va a seguir estando en ese estadio de qué pasó o por qué está pasando, pero para ser visualizada, para ser consolidada en una instancia de gobierno, por ejemplo, en donde mirar, y en ese momento no necesariamente estoy mirando una información al momento, porque lo que estoy mirando es al cierre del mes anterior, si es que se mantiene ese tipo de instancias de seguimiento. Entonces, el Business Intelligence en sus distintos estados convive adentro de la organización. Ir detectando las oportunidades de pasar de un nivel al otro, de un estadio al otro, es como la gran oportunidad esta que estamos conversando. Es posible avanzar con pasos cortos. Claramente hay 1000 ejemplos en la industria en donde con pasos muy cortos se puede entregar mayor valor, se puede generar experiencia, y por esto del pensamiento ágil es donde más ganancias se puede obtener rápidamente. Quizás hasta como les digo, en la organización, y con esto que el otro día me pasaba mi amigo, en la organización de los equipos hay que estar permanentemente repensando, porque todo este cambio en la plataforma, todo este cambio en la forma de poder acceder a los datos, de poder generar cambios en los sistemas, hace que la organización de los equipos se vuelva clave. La transformación de las personas en la organización sea una clave importante. Tan es así que en esa transformación de las personas tenemos que estar muy atentos a, hoy les mencionaba, el detectar cuál es la habilidad, cuál es el próximo paso de ese colaborador, cómo crece, cómo generamos un ganar-ganar con la organización y el colaborador en ese proceso de transformación. Una persona que de repente tiene una habilidad creativa y hoy está en una actividad operativa, por supuesto que capital humano juega un rol importantísimo en las organizaciones en esto, ¿no? Es parte del equipo en detectar esos talentos y generar oportunidades en la transformación. ¿Por qué? Porque conocen el proceso tradicional, porque conocen la experiencia buscada, porque conocen la insatisfacción del cliente, son actores claves, si son creativos, en la construcción de las soluciones. Porque las plataformas hoy no requieren ser ingeniero industrial, químico o de sistemas para poder hacer estas transformaciones. Se requiere de entender los procesos y adoptar la herramienta. Voy a poner un extremo exagerado, pero no tanto. Es como conocer Excel en su momento. Hoy conocer un Power Automate permite a colaboradores que conocen el proceso, que conocen los sistemas de la organización, generar este tipo de soluciones. Entonces, detectar si la persona tiene un perfil creativo es un paso siguiente importante, incluso enriquecedor para la persona, transformarse en ese sentido. También, si la persona es meticulosa, tiene una mirada fina, una atención al detalle especial, una asertividad muy fuerte, las áreas de control de estos procesos, las áreas de control
de que los procesos se estén comportando como deben. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos hoy, donde el proceso de otorgamiento de crédito requería de una carga de datos muy fina, muy acertada. Entonces, el control de esa carga de datos requiere de personas que tengan esa mirada de atención al detalle. En determinado punto, evidentemente que todas estas nuevas oportunidades también se generan en que quizás ese proceso de control también se llegue a automatizar en el futuro. Pero como vamos dando pasos cortos, esa transformación y acompañar y que el colaborador se vaya transformando con la organización, para mí también es una clave que bueno, la he visto funcionar y creo que he visto a personas crecer mucho con ese acompañamiento de la organización. Prescribir actividades mejora y entrega valor, es una conclusión clara. Y bueno, hay una oportunidad de crecer, competir, incluir a las personas, tanto a los clientes como a los colaboradores, en esta transformación digital. Bueno, creo que se abre un espacio de preguntas. Le pido a Alex. Alex, ¿cómo la viste? Estuvo muy interesante, Néstor. Creo que es bien importante algunos de los puntos que marcaste, sobre todo, y a mí que vengo un poco más del lado técnico también, me queda la importancia de la nube y de la seguridad, y de que a nadie le pueden decir hoy no es más seguro tener algo local que la nube. Puede llegar a haber algún caso particular y es un tema de discusión, y un montón de grupos que participo se dan esas discusiones, pero en la mayoría de los casos se encuentra la forma de poder, sobre todo viendo lo que son las leyes, y como bien vos decías, hay algunas restricciones de los bancos y los reguladores, para poder tener cosas en la nube. Es bien importante de que hay formas de poder tener híbridos en la nube, locales, y poder tener una infraestructura más segura, más performante, escalable, donde se pueda trabajar. Me quedé con ese punto un poco en la cabeza, que es algo en lo que vengo hablando con varios de nuestros clientes en banca, conversando un poco de nube. Entonces es bien interesante ese punto. No sé si hay preguntas, Gaby, por ahí. Acá tenemos una pregunta de Elena que dice: gracias Néstor por la charla. Quisiera consultar cómo crees que el modo prescriptivo aporta en la creación de oferta personalizada como lo hace Netflix o Amazon. Elena es la que pregunta. Un poco lo que mencionaba hoy en la oferta, el conocer al cliente es clave. O sea, qué producto y qué servicio le ofrecemos al cliente, y se mencionó la nube, nubes en general, ¿no? Soluciones de nube en general, pero hay casos de nube, de servicios en nube que antes utilizábamos tocando, o sea, con un dispositivo, y comprábamos nuestros discos y poníamos la música que nos gustaba, por lo menos quienes somos más viejos, a pasar a consumir en nube naturalmente esos servicios, y tener un predictivo de la música que nos gusta. Eso ocurre a partir del análisis de la información de consumo. Entonces, es como un mundo, hay un millón de oportunidades de mejorar la propuesta, conociendo, como decía, conociendo al usuario, pero además tomando los aspectos de la información que tengo de ese usuario, que muchas veces la cargamos voluntariamente, y otras es información disponible, porque es de dónde viene el requerimiento. Si el requerimiento viene de Uruguay, entonces el sistema sabe que tiene la información de que la velocidad de acceso a Internet en el mundo de Uruguay es de determinada característica, o si viene de Paraguay, el clima en Paraguay es determinado en este momento. Por lo tanto, es una información que a la hora de entregar el servicio al cliente se puede utilizar. Y créanme que nos juntamos 5 de nosotros a tirar ideas de esto, y se nos van a ocurrir
1000 casos de información que hoy está accesible y que tiene que ver con el cliente, con el usuario, que nos ayuda a agrupar esos usuarios en segmentos de características similares y entregarle una oferta más acertada. El pasaje a la nube fue algo muy natural para mucha gente. Mucha gente empezó a consumir Hotmail en su momento o Gmail incluso en su momento, y lo que estaba haciendo era accediendo a una solución de correo en la nube. Nadie se dijo, ahora me voy a pasar a una solución en la nube. No, empezó a usar nube, empezó a consumir servicios en nube, y estas grandes organizaciones ya estaban haciendo este proceso de prescribir decisiones, ni que hablar en la incorporación de publicidad, ¿no? O sea, cómo incorporaban publicidad dependiendo de la información que tenía, de los intereses que tenía esa persona. Evidentemente que está todo el tema ético acá, que atraviesa esto, pero yo lo hablo desde el lado ético, desde la información que está disponible, desde la información que entregamos, naturalmente, algunos con más gusto, otros con menos ganas, pero que en definitiva entregamos determinada información o información que nos rodea y que es asociada a nosotros por naturaleza, o sea, porque estamos en determinado país, porque estamos en determinado meridiano, porque estamos en determinado clima, en determinada cultura, en determinado momento histórico, y esa información se incorpora al cliente y por lo tanto a la oferta de servicios que le damos a ese cliente, a lo que le ofrecemos. El ejemplo de Amazon es clarísimo. Yo soy hincha de Liverpool en Uruguay, y mis colores son negro y azul, por lo tanto Amazon me ofrece todo lo negro y azul que pueda haber, y yo lo compro. Entonces es un ejemplo claro de cómo la propuesta de valor de servicios y de productos de las organizaciones en cualquier tipo de industria se adaptan a esos clientes a partir de estas decisiones de prescribir. Lo que antes era de repente mirar y decir, bueno, a todos estos clientes le voy a hacer una campaña para ofrecerle esto, ahora se prescribe automáticamente. A este cliente le voy a ofrecer este producto. ¿Sí? Buenísimo, Néstor. Muy buena la respuesta. No, Juan saluda. Gracias, Juan, por sumarte. Bien. Por ahora no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Alex. No sé si te dejo para que hagas el cierre y bueno, invites para la próxima. Abrazo bueno, gracias a vos, Néstor, por haber darnos estos minutos y compartir con todos nuestros socios de negocios aquí en Paraguay. Y bueno, les doy gracias a todos los que se pudieron sumar. Y esto es como venimos conversando, esto va a ser una serie de eventos que vamos a estar organizando. No me quiero comprometer, pero algo así como cada 20 días, un mes, vamos a tener una serie de eventos hablando de diferentes temáticas y en diferentes industrias, o sea que muchos de los que están hoy los puede tocar por otro lado y por otra área, así que bueno, los invito a seguirnos y a poder seguir participando de estos eventos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.